Hola, bienvenidos a Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Les saluda como de costumbre Yandira Núñez. El día de hoy hablaremos de inclusión, de igualdad. Para ello nos acompaña Nico Nogués, quien es activista empresarial y también director del Instituto de Machos a Hombres. Nico, bienvenido a Espacio Gente y a Panamá. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, contento de estar aquí. Gracias a ti por tener esta buena disposición a darnos esta posibilidad de tener este acercamiento con este tema tan importante, pero que muchas veces sigue pareciendo efímero. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué es realmente la igualdad desde la visión de un hombre, como tú en este caso? Excelente pregunta. Pues te diría que es como esa forma de entender nuestras relaciones, la vida, nuestra cotidianidad, en un contexto donde las personas puedan ser y puedan tener las mismas oportunidades de ser, de realizarse y de existir, ¿no? No quiero entrar como en definiciones académicas, sino más bien en lo cotidiano, ¿no? Que en nuestras propias experiencias humanas tengamos la oportunidad de poder vivirlas en plenitud de una forma igualitaria. Ahora nos ha reunido este encuentro tan importante para la región, como esta alianza entre Catalyst y P&G. Tú viniste precisamente como uno de los speakers para plantear una visión inclusiva de la masculinidad. Pero ¿cuál es ese papel de los hombres, digamos, a nivel organizacional para tener un entorno más inclusivo? Pues teniendo en cuenta que somos o representamos, en este caso los varones, el 79% de los puestos tomadores de decisiones en Latinoamérica, pues es un rol muy importante porque tenemos que entender la responsabilidad y la urgencia de empezar también a involucrarnos en esa transferencia de poder. Tú imagínate, somos la mitad de la población y en Latinoamérica estamos ocupando prácticamente el 80% de las cuotas de poder y de tomadores de decisiones. Entonces urge que nos involucremos no solo desde nuestro liderazgo ayudar a cerrar esas brechas, sino sobre todo en entender que es imprescindible que haya una repartición de ese poder, porque los retos que tenemos hoy como sociedades a nivel de justicia social, medioambiental, etcétera, necesitan urgentemente otros puntos de vista, otras perspectivas que nos ayuden a afrontar esos retos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, urge que nos involucremos no solo en un cierre de brechas, sino también en una transferencia necesaria del poder que hemos ostentado y que seguimos ostentando hoy en día. Me hablabas antes de grabar de que has venido haciendo, digamos, un trabajo sostenido dentro y fuera también de la industria publicitaria en la que estuviste hace varios años. Eres español, tienes muchos años en México y estás trabajando pues actualmente en el Instituto de Machos a Hombres que diriges, pero ¿cuáles han sido, digamos, esas necesidades más palpables que desde tu experiencia has visto en materia de igualdad? Pues necesidades desde el punto de vista, por ejemplo, empresarial. Hay unas grandes necesidades y es dejar de entender a los consumidores como personas que simplemente compran productos y empezar a entender a las personas como lo que somos, ¿no? O sea, parte de una sociedad que tiene sus problemas, sus retos a nivel social, y a eso sumemos de los retos que tenemos como personas también por nuestra incidencia en el medio ambiente, retos medioambientales, y hay una oportunidad para las compañías que están en el mundo de los negocios, que son varias, de empezar a entender la sociedad como eso, como personas a las que las propias compañías pueden también en algún punto ayudar, dejando de ver los productos como el centro del universo de las compañías y empezando a entender a las personas como el centro de lo que son, el centro de los negocios, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad muy tangible de empezar a redefinir los negocios. El último caso es, por ejemplo, el de Patagonia, me parece muy interesante, donde el principal accionista, dicho por el fundador, es el propio planeta Tierra y ha transferido el 100% de sus acciones a futuro para que todos los recursos, todas las ganancias de una compañía vayan a solventar los problemas que hemos causado poblacionalmente en el medio ambiente. Y creo que es un ejemplo, parece una rareza, pero creo que es un ejemplo muy claro de hacia dónde va este activismo o hacia dónde pudiese ir el activismo en términos muy concretos desde las empresas hacia la sociedad y el planeta. Ahora, Nico, vemos que hoy día muchas grandes compañías en América Latina, así como se han sumado a predicar que son parte de una visión de sostenibilidad medioambiental, pues también predican que son corporaciones donde prevalecen estos principios de igualdad. Pero ¿qué tanto crees que hay de este discurso a la práctica real en nuestras empresas? Sí, pues todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Creo que hay todavía un discurso, como bien dices. Empiezan a haber compañías también que
que por lineamientos internacionales, sobre todo multinacionales, que están haciendo esfuerzos muy notables en ese sentido, y eso es muy valioso y es muy importante, pero sin duda queda un largo camino por recorrer, ¿no? Nos encontramos con muchas empresas todavía que hay como un greenwashing muy presente, ¿no? Entre lo que se dice y lo que se hace, entre la cultura que se vive dentro de la propia compañía y lo que se comunica hacia afuera, etcétera. Y creo que es una oportunidad, creo que ya no hay vuelta atrás. Te puedo decir por las compañías con las que trabajamos que todas han iniciado procesos de transformaciones culturales en términos de diversidad, igualdad, inclusión y sustentabilidad, pero sin duda estamos en una fase muy incipiente de todo esto, ¿no? Entonces aquí un poco la pregunta que siempre les hago es si somos conscientes de que no hay tanto tiempo para llevar a cabo esa transformación cultural, porque pues básicamente el cierre de brechas está previsto en 286 años según el World Economic Forum, y si nos vamos a los paneles del IPCC de sustentabilidad, nos queda menos de una década para subir 2 grados de temperatura y que no sepamos muy bien qué pasa con esto, ¿no? Entonces creo que hay que conjugar varios factores, pero sin duda ya hay pasos en la dirección correcta. Veremos si eso es suficiente o no por el tiempo que nos queda. Ahora, ¿qué implican estas transformaciones a lo interno de las compañías y en materia de filosofía? ¿Cómo se logra esta transición? Pues desde nuestra experiencia, múltiples factores. Lo primero es conocer la temperatura en términos de inclusividad o de sustentabilidad que tiene esa compañía, es decir, dónde estás, ¿no? Así, imagínate un termómetro corporal o estás, digamos, en este caso, prácticamente muerto, es decir, estás totalmente frío porque no tienes ninguna noción de cultura real dentro de tu empresa. Tus empleados, tus colaboradores no se sienten bien tratados por los líderes, por top management, etcétera, o hay ya en ciertos grados de tibiez o ciertos grados de, digámosle, más calor, en ese caso con una temperatura más agradable, en donde la compañía, el clima de la compañía empieza a notar en la práctica, en lo real, todo eso. Entonces, sabiendo cuál es la temperatura, en este caso de justicia social de la empresa, pudiésemos empezar desde ahí a tomar medidas al respecto. Manuales de conducta, por ejemplo, políticas muy claras respecto a la discriminación, el acoso o políticas de sustentabilidad. Y no basta solo con eso, también basta con una cultura que se sostenga en el tiempo. Y ahí es cuando hablamos de programas reeducativos, porque estamos en un momento de sociedad, de reeducación total respecto de a nociones. desaprender. Claro, totalmente, pasa justo por lo que dices, de desaprender todo eso, ¿no? Conductas, liderazgos, formas de relacionarnos, etcétera. Entonces son como varios elementos que pasan un poquito por esos tres, ¿no? Termómetro, saber dónde estoy, básicamente saber a dónde me dirijo y un sostenimiento de todas esas prácticas. Hay dos cosas súper interesantes que no puedo dejar de preguntarte. ¿Por qué el nombre, ¿no? Esa acepción tan interesante de machos a hombres? Y quisiera conectarlo un poco también con tu libro, Hackea a tu macho, que sé que son visiones que están conectadas. Sí, sin duda. Pues de machos a hombres tiene mucho que ver con lo que he venido a hablar hoy al evento de Catalyst, ¿no? Que tiene que ver con este viaje que como hombres creo que es muy importante que hagamos, de pasar de una masculinidad donde parece que solo hay una idea de ser hombre, y realmente lo estamos confundiendo con una idea de ser macho, y entender que esa idea, la masculinidad no solo es una idea, debería haber cada forma de entender la masculinidad como hombres sabemos en el mundo. Entonces imagínate cuántos millones de ideas, 4.000 millones de ideas de entender la masculinidad, tantos como varones hay en el mundo. Sin embargo, seguimos apegados a una única idea de la masculinidad, donde todo lo que está por fuera de esa idea no es lo suficientemente hombre. Estamos confundiendo macho con hombre. Entonces este viaje de machos a hombres implica pasar de esa única idea exclusiva de masculinidad y empezar a entender que hay tantas formas de ser hombre como hombres sabemos en el mundo. Es un viaje, un recorrido desde una masculinidad que confunde el macho con el hombre hacia una masculinidad propia, elegida, consciente. Nico, quisiera concluir con lo que han venido haciendo desde el instituto. ¿Qué vacíos, qué espacios queda todavía por llenar o cuáles podrías quizás comentarnos que son los retos más importantes, sobre todo en América Latina? Pues una conversación y sobre todo una acción tripartita entre sectores públicos, gobiernos, empresas y sociedad civil. Creo que hay esfuerzos notables en esos tres puntos, pero no acaban de converger, no acaban de trabajar en conjunto. Hay esfuerzos que todavía se ven separados, aislados, ¿no? La gente haciendo cosas por su cuenta o movimientos, digamos, directamente desde la sociedad civil, compañías que hacen sus propios esfuerzos, políticas públicas que intentan incidir, pero no hay todavía un conector o un puente claro que permita que esos esfuerzos no sean esfuerzos desorientados, sino más bien tengan un norte como un denominador que sea algo que sume más fuerza en cuanto a esa transformación que queremos lograr. ¿Debería entonces el sector público quizás tomar la batuta para dar esa hoja de ruta que hace falta?
Pues sí, sobre todo un poco tomar el rol que tiene, como, tal cual, como Estado, como políticas, capacidad de dirigir hacia dónde queremos ir en ese sentido como país o como países o como región. Y en ese caso aprovechar los esfuerzos también privados que ya existen, que son múltiples y que son notables y que hay inversión también allí para sumar esfuerzos, a la vez que aprovechamos todo lo que está sucediendo en los movimientos sociales, que también en algún punto va en esa misma dirección. Lo que pasa es que, como te digo, todavía no están del todo articulados, ¿no? Nico, muchísimas gracias por habernos acompañado en Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Nico Nogués, activista empresarial y director del Instituto de Machos a Hombres. Una de tus publicaciones